Historia del notariado. Hebreos. Egipto. Grecia. Escribas. Testigos. Hebreos. Existen varias clases de escribas. Los que guardaban constancia y daban fe de los gastos del rey. Los de la clase sacerdotal, que daban testimonios de los libros bíblicos. Los otros escribas de la época, secretarios del Consejo de Estado y colaboradores de los tribunales de justicia. Los más parecidos a los notarios actuales llamados escribas del pueblo le redactaban documentos a particulares. No tenían fe pública y necesitaban que un sacerdote refrendara o aprobara lo que ellos decidan por medio del sello sacerdotal. Egipto. En la cultura egipcia era muy estimado el que se dedicaba al oficio de escriba. Hasta tenían un dios que protegía a los escribas llamado Tot. Eran allegados a la clase religiosa y siempre necesitaban el bendito sello sacerdotal. Grecia. Estaban los sinígrafos, apógrafos y nefon. Singrafos. Formalizaban contratos por escrito entregándoselos a las partes para que firmaran. Los apógrafos. Eran los que copistas de los tribunales. Mnenos. Estaban los Yerurlemun, archiveros de textos sagrados, y también redactaban algunos documentos. Roma. Escriba. Notari. Chartulan. Tabular. Escriba. Conservaban archivos judiciales y daban forma a las resoluciones judiciales. Notari. Pertenecía al organismo judicial, escuchaban a los litigantes y escribían sus exposiciones. Chartulari. Redactaban documentos y los custodiaban para su conservación. Tabulari. Contadores del fisco y archiveros de los contadores públicos. Dentro de los tabulari estaban los tabelio, que es lo que más se asemeja al notariado actual. Edad Media. El escriba en la Edad Media se convierte en un defensor de los intereses del señor feudal. Desaparece la característica de imparcialidad para satisfacer los intereses al señor feudal. España. Son conquistados por tribus bárbaras, perdiéndose todas las instituciones jurídicas heredadas por los romanos, pero sobreviven los tabeleones, que estaban divididos en dos tipos de escribano. 1. Los escribanos y 2. Los escribanos comunales o del pueblo. Al final de la Edad Media se afianza la función notarial con una función pública. Se sustituye las breves notas o minutas por el instrumento matriz y se desarrolla la organización corporativa de los escribas. A inicios del siglo XIX se consolida las instituciones francesas de derecho, invadiendo Francia a España, trasladándose el notariado latino a todas las colonias españolas en América. América. Cristóbal Colón se dice que tenía 3 cosas. Espada. Cruz. La pluma. Cristóbal Colón descubre América y dentro de su tribulación tenía un escribano, Rodrigo de Escobedo. Con este personaje se traslada el notariado de España a América. América se regía por las leyes de las Indias. Algo de esto regulaba el oficio de escribano. Se les exigía un título académico, pasar evaluaciones, guardar registros de sus escrituras, autos, informaciones, reformas legales y demás instrumentos, y todo esto que lograba hacer en su vida de escriba se lo pasaba a su sucesor y éste seguía con la cadena de conservación. Aquí se consagra el principio de protocolo, conservación para que perdure todo lo que un escriba hace. Principios. El protocolo es propiedad del Estado. Se prohíbe de las abreviaturas. Las cantidades numerales se escriben en letras hasta la actualidad. Se establece la obligación de redactar en un papel especial. Guatemala. Al fundarse la ciudad de Santiago de Caballeros de Guatemala aparece el primer escribano Alonso de la Reguera. Estableciéndose 2 tipos de escribanos. El escribiano de cabildo y escribano público, no más de 3 afines de la colonia. En esta época establecen requisitos rigurosos como notas de probidad, moralidad, desinterés, arraigo, medios suficientes para subsistir y un amplio conocimiento en la escrituración. A través de esos años se siguen manteniendo los requisitos rigurosos. 1835 se permite a los abogados ser escribanos.
1846 se integran las ternas examinadoras para los optantes. 1854 se le prohíbe a los escribanos optar a puestos públicos bajo pena de nulidad de lo que estructuraba y destitución del cargo. Además, en este mismo año el presidente fija el número de notarios, solo él podía extender el título y retirarlo. Aquí se establece el sistema notarial de número. El notario solo cartulaba en su domicilio y se establece una fianza. 1 de febrero de 2024. El notario después de la Reforma Liberal. 1877. Se constituye el notariado como profesión universitaria. Aquí se le denomina propiamente notariado. 1882. Se dicta el decreto de la ley del notariado y la prohibición del notario de optar a cargos públicos. Aquí el notario debía ser mayor de 21 años, debía ser ciudadano guatemalteco, debía ser ciudadano seglar, poseer propiedades por más de 2,000 pesos o fianza. Se establece el sello notarial que sustituye al signo notarial y debía llevar nombre y apellido. Se establece que el protocolo es propiedad del Estado, los notarios solo son depositarios de ellos. 1916. Se establece empastar el protocolo, poner entre dos pastas duras, coser y sellar. Se emitieron varias disposiciones que pasaron a formar el Código de Notariado. Notario después de la Revolución 1944. Autonomía universitaria, ley de colegiación profesional. Todo profesional tiene la obligación de adherirse al colegio donde le corresponde. 1946. Se emite el Código Notariado, aún vigente con algunas reformas. 1046 se constituye el Colegio de Abogados y Notarios. Notariado en la actualidad. Decreto 314, 10 de diciembre de 1946. Se constituye en este código un principio propio del derecho notarial del cual Guatemala es precursor. Principio de unidad de contexto. Queda prohibido la creación, supresión o modificación de cualquier disposición para ejercer el notariado por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Regulación legal del ejercicio guatemalteco. Ley de colegiación profesional. Ley de timbre forense y timbre notarial. Código Civil. Código de Comercio. Ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Ley de IUSI. Ley de herencia de legados y donaciones. Derecho notarial. Conjunto de doctrinas o de normas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Óscar Salas, Derecho notarial. Conjunto de doctrinas y normas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Qué contempla la función notarial? Impedimentos. Requisitos habilitantes. Incompatibilidades. Función notarial. Asesora,
receptora, interpretadora movela. La teoría formal del INST público. Todos los requisitos legales del instrumento público. Objeto y contenido de derecho notarial. Objeto: creación del instrumento público. Objetivo. Contenido del instrumento público y actividad del notario y las partes en el instrumento público. Características del derecho notarial. Ausencia de litis. Confiere certeza en seguridad jurídica a los hechos y actos. Su naturaleza jurídica no permite encasillarlo en la tradicional división del derecho, público o privado. 5 de febrero de 2024. Los principios propios del derecho notarial. F.E. Pública. Es la presunción de veracidad en los actos autorizados por un notario, los cuales tienen veracidad total salvo que adolezcan de nulidad o falsedad. Erga omnes, presentado ante cualquier hombre. De la forma. Es la adecuación del acto a la forma jurídica. Artículo 61 Código Procesal Civil, 29, 1 a 12 Artículo 31 del Código Notarial 302 Código Procesa Penal. Autenticación. Ya que el acto es percibido sensorialmente por un funcionario público investido de autoridad y de facultad autenticadora, la prueba de la presencia del notario es su firma y su sello apareciendo el documento redactado para el efecto. Inmediación. El notario siempre tiene que estar en contacto con las partes con los hechos que se producen dando fe de ellos, aunque no sea él el que redacte. Rogación. La intervención del notario tiene que ser solicitada, es decir, a petición de parte, el notario no podrá actuar de oficio. Artículo 1 Código Notarial. Consentimiento. Este debe de estar libre de vicios. Si no hay consentimientos no puede haber acción notarial. La ratificación y aceptación queda plasmada artículo 29 numeral 19 y 12. Unidad del acto. El instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto, lleva fecha determinada y no es legal que sea firmado un día por uno de los otorgantes y otro día por otro. Protocolo. Artículo 8 Definición Código de Notario. Este principio garantiza la perdurabilidad y seguridad de los actos que contiene, logrando fácilmente obtener copias. Seguridad jurídica. Se basa en la fe pública del notario, ya que los actos que autoriza son ciertos y hacen plena prueba. Artículo 186 Código Procesal Civil y Mercantil. Publicidad. Cuando se emite la ley de libre acceso a la información pública. Al darse la autorización notarial, las partes hacen pública su voluntad. Desde ese momento los notarios adquieren la obligación de extender testimonios o copias de las escrituras a cualquier persona que lo solicite, a excepción de testamentos o donaciones por causa de muerte. Unidad de contexto. 110 Código Notariado. Llamado también principio de especialidad, regulado en el artículo 110 del Código Notarial, establece que cualquier disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios, en el Código Notarial debe hacerse reformando el mismo. Fusión integral. Vara inversa. El notario está contratado para un acto o contrato, pero su función no queda allí. Debe cumplir con las obligaciones posteriores que surjan o se deriven. Imparcialidad. El notario debe actuar de manera imparcial y objetiva en todos los actos. La imparcialidad a los otorgantes, la sociedad y el Estado es lo que espera de él y debe de velar por los intereses de todas las partes, no solo de uno. Sistemas notariales. Sistema latino, se le conoce también como francés, de evolución desarrollada y pública. Sistema sajón, se le llama también anglosajón subdesarrollado, de evolución frustrada y privado. Características del sistema latino. 1. El notario pertenece a un colegio profesional. 2. La responsabilidad profesional es personal. 3. El sistema latino puede ser en el ejercicio cerrado o abierto, llamado también limitado o ilimitado. El cerrado se le conoce también como enumerario T. 4. Incompatibilidad de cargos públicos. En el sistema latino debe ser notario profesional universitario. Desempeña una función pública, sin ser una entidad administrativa, funcionario. Es un profesional del derecho, pero algunas de sus actuaciones son las de un funcionario público. La existencia de protocolo. Funciones del notario en el sistema latino. 1. Desempeña una función pública. 2. Le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia.
3. Recibe e interpreta la voluntad de las partes dando forma legal y faccionando un instrumento público 186 CPCYMERGOMNI. Características del sistema sajón. 1. No entra a orientar sobre la redacción, por lo tanto no da asesoría legal. 2. El notario solo necesita cultura general y algunos conocimientos legales, no tiene el título universitario, la autorización de su ejercicio es temporal y para un territorio en específico. Está obligado a prestar una fianza y garantizar la responsabilidad en su ejercicio. No tienen colegio profesional y no llevan protocolo. Función del notario sajón. Únicamente autenticar firmas en documentos que ya van redactados. Países que utilizan el sistema latino. Son 68 países en el mundo que utilizan el sistema: América, países de Europa y Asia y África. Países que utilizan el sistema sajón. Estados Unidos a excepción del estado de Luisiana, Canadá a excepción de Quebec, Suecia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra. Sistema de funcionarios judiciales. Es conocido como el sistema del notario juez, ya que los notarios son magistrados, están sujetos a los tribunales. Dependen del Poder Judicial y la Administración nombra a los empleados del notario. Aquí la función es de jurisdicción cerrada y obligatoria. Los instrumentos públicos pertenecen al Estado y se conservan como expedientes judiciales. Artículo 6 Código Notarial. Pueden ejercer los funcionarios públicos. 12 de febrero de 2024. Sistemas notariales. Sistema latino, se le conoce también como francés, de evolución desarrollada y pública. Sistema sajón, se le llama también anglosajón subdesarrollado de evolución frustrada y privado. Características del sistema latino. El notario pertenece a un colegio profesional. La responsabilidad profesional es personal. El sistema latino puede ser en el ejercicio cerrado o abierto, llamado también limitado o ilimitado. El cerrat se le conoce también como enumerario T. Incompatibilidad de cargos públicos. En el sistema latino debe ser notario profesional universitario. Desempeña una función pública, sin ser una entidad administrativa, funcionario. Es un profesional del derecho, pero algunas de sus actuaciones son las de un funcionario público. La existencia de protocolo. Funciones del notario en el sistema latino. Desempeña una función pública. Le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia. Recibe e interpreta la voluntad de las partes dando forma legal y faccionando un instrumento público 186 CPCYM erga omni. Características del sistema sajón. No entra a orientar sobre la redacción, por lo tanto, no da asesoría legal. El notario solo necesita cultura general y algunos conocimientos legales, no tiene el título universitario, la autorización de su ejercicio es temporal y para un territorio en específico. Está obligado a prestar una fianza y garantizar la responsabilidad en su ejercicio. No tienen colegio profesional y no llevan protocolo. Función del notario sajón. Únicamente autenticar firmas en documentos que ya van redactados. Países que utilizan el sistema latino. Son 68 países en el mundo que utilizan el sistema. América. Países de Europa. Asia y África. Países que utilizan el sistema sajón. Estados Unidos a excepción del estado de Luisiana. Canadá a excepción de Quebec. Suecia. Dinamarca. Noruega. Inglaterra. Sistema de funcionarios judiciales. Es conocido como el sistema del notario juez, ya que los notarios son magistrados, están sujetos a los tribunales. Dependen del Poder Judicial y la Administración nombra a los empleados del notario. Aquí la función es de jurisdicción cerrada y obligatoria. Los instrumentos públicos pertenecen al Estado y se conservan como expedientes judiciales. Artículo 6 Código Notarial. Pueden ejercer los funcionarios públicos.